Bueno, Netflix también hace su trabajo ahí reteniendo a las mujeres en el sofá. Orange is the New Black ha hecho mucho favor al colectivo lésbico. Sí. Bueno, hemos entrado un poco a explicar los beneficios. Ahora entramos un poco a la parte más chunga. ¿Cuáles serían los riesgos inconvenientes de posicionarse públicamente a favor de la diversidad? Lo lanzo y yo creo que lo vas a recoger, ¿no? Vale, pues es una pregunta muy interesante porque efectivamente existen bastantes riesgos. Para mí, la diversidad LGBT es la más difícil de trabajar porque es la más sensible. Entronca con un sesgo, yo en algunos casos lo llamo prejuicio o incluso estigma, y entonces es muy invisible hasta que se hace visible. En el momento en que se hace visible, es extremadamente visible. Se han dado casos de empresas que se han pasado todo un año trabajando programas de diversidad y han metido un training de diversidad LGBT y han recibido inmediatamente recursos humanos comentarios de sus empleados que por qué están haciendo esto. Curiosamente, y estos serían un poco los riesgos internos, hay comentarios tanto de empleados no LGBT como de empleados LGBT. Los comentarios de los empleados no LGBT son normales, quiero decir, hay que explicar a las personas heterosexuales el miedo, por ejemplo, que sufre una persona LGBT a ser descubierta como LGBT en su trabajo, el miedo que puede tener a las repercusiones que puede tener en su carrera, el miedo a que se le señale con el dedo. O sea, eso hay que explicarlo. Este mismo caso ocurrió hace muchos años cuando se trabajaba la igualdad de género. Hubo que explicar a los empleados varones qué significaba ser mujer y qué barreras existían culturales y sociales que hacían que la mujer no tuviera las mismas igualdades de condiciones para medrar en una empresa. O sea, las empresas sabemos cómo hacer esto. Lo que pasa es que la diversidad LGBT es más nueva, entonces estamos menos acostumbrados. Hay que crear un poco de callo en sensibilización, pero se puede hacer. Hoy en día ya nadie preguntaría, como ocurre en el caso LGBT por desgracia, si la ley ya es igual para hombres y para mujeres, ¿de qué se quejan las mujeres, ¿no? Eso sería completamente incorrecto, políticamente incorrecto. Sin embargo, sí que se dice así del colectivo LGBT. Si la ley es igualitaria, ¿qué más quieren las personas LGBT, ¿no? Pues efectivamente hace falta sensibilización. Curiosamente, cuando se sensibiliza en las empresas, los empleados LGBT también pueden quejarse, porque piensan, primero porque pueden estar dentro del armario y entonces tienen miedo de que se les saque obligatoriamente, entonces muchos de ellos reaccionan. ¿Qué pasa? ¿Que esto es para que salgamos del armario? No, se trata de crear un ambiente inclusivo y seguro y si quieres, sales del armario, ¿vale? Pero pueden pensar pues, que se está haciendo una especie de censo, etc. Entonces hay que explicar también y hay que sensibilizar a todos los niveles. Antes María Luisa lo hablaba muy bien, yo creo que uno de los éxitos de la estrategia de Procter fue que se invirtió muchísimo en sensibilización a todos los niveles, desde alta dirección, managers intermedios, empleados, y se consiguió. Esto en cuanto a riesgos internos. Y riesgos externos, pues, bueno, pues todas las empresas tienen el famoso boicot en la cabeza, ¿no? Y cuando se piensa en boicot, pues se piensa en boicot de sectores más conservadores de la sociedad. Y todos sabemos de empresas que han puesto campañas de publicidad en el aire y que de repente pues, han recibido críticas de sectores más conservadores y a lo mejor hasta las han tenido que quitar, ¿no? En mi opinión, ese boicot no es muy representativo. Los datos que se han aportado a lo largo del día de hoy es que la sociedad española es ya mucho más favorable que desfavorable. Es decir, hay muchas más simpatías hacia el público LGBT que antipatías. No se trata solamente del 10% de la población, sino también de todos los aliados, que cada vez son más, como veíamos el caso de Procter, y gracias por el regalo que me has hecho, María Luisa, mencionándome antes, me voy muy emocionado, pues es un 86%, ¿no? Has dicho. 87%. Bueno, es un número muy grande. Es decir, hay muchas simpatías con respecto a este colectivo, ¿vale? Donde sí podría haber un boicot, por el contrario, es del colectivo LGBT cuando se comunica o se crean malos entendidos acerca de la diversidad LGBT en campañas de marketing externas. Por no traer ningún caso local y no levantar ampollas, voy a traer un caso extranjero que ocurrió en Italia, no sé si os acordáis, la Casa Barilla, en un momento en el que Italia está debatiendo el matrimonio igualitario, la ley de parejas de hecho, pues de repente el CEO de Barilla dice que su pasta está hecha para familias tradicionales. Ese comentario a lo mejor no era malintencionado, pero inmediatamente se recogió por todo el colectivo LGBT
en forma de boicot. Y no solo eso, sino que la competencia aprovechó de manera muy sabia para lanzar campañas de muy bajo presupuesto, pero muy visibles, donde, por ejemplo, yo recuerdo Buitoni, que sacaba un macarrón con un macarrón con un espagueti con un espagueti, que van de la manita hacia el plato de la pasta, ¿no? Pues, quiero decir, generó realmente el que la compañía Barilla tuviera que retractarse y que incluso tuviera que emprender de manera acelerada políticas de diversidad dentro de la empresa, porque ya digo, es muy importante la coherencia interna y externa. De hecho, yo recomendaría a las empresas que tienen miedo a trabajar esta diversidad que recurran a expertos externos que puedan ayudarles a trabajar en materia de diversidad e inclusión, porque es verdad que es muy sensible y hay que hacerlo muy bien para evitar malos entendidos.